Oye, y aparte, a ver, no hemos recuperado la categoría de seguridad aérea. O sea, esta aerolínea ni siquiera tiene pensado por ahorita, porque aparte no puede, vuelos internacionales hacia Estados Unidos. Sí, y creo que tocas un punto importante. Digo que lo mencionábamos, creo que aquí en este espacio hace ya más de 2 años. Sí, no es que no hemos podido dejar de hablar. No hemos podido avanzar con este tema y lamentablemente, a pesar de que se logró, digamos, la aprobación de las leyes de aviación civil y de aeropuertos, que se le dotaron de más cantidad de recursos económicos a la Agencia Federal de Aviación Civil y se solventaron todas las 39 observaciones que se habían hecho en materia de seguridad operacional, lo dicho es que hasta la fecha no se ha logrado recuperar la categoría 1. Hay una controversia en la Suprema Corte de Justicia sobre la manera en la que se legisló estas dos leyes, junto con pues algunas otras inconsistencias, y solo por mencionar una de las más importantes, el volumen de personal que tiene que estar contratado, y seguramente lo habrán escuchado por ahí hace poco, pues también la serie de dificultades que hay en el área de medicina del transporte, ¿no? Porque es el área de medicina del transporte y ahora migra a la Agencia Federal de Aviación Civil con el objetivo pues, de que las tripulaciones, y estamos hablando de pilotos, sobrecargos y también de personal de mantenimiento, tengan las certificaciones internacionales que garanticen la seguridad operacional, porque recordemos que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Por mucho que sea este negocio de la aviación muy sexy, ¿no? Y nos guste volar algunos más, el tema y el valor más importante sigue siendo la seguridad, y entonces estas deficiencias que siguen existiendo pues no terminan por convencer a la autoridad norteamericana para que nos devuelva la categoría 1, y junto con ello, como bien lo decías, ¿cuánto llevamos ahí? Más de 2 años, casi vamos a cumplir 2 años y medio. Más que con Calderón, ¿no? No, bueno, con Calderón tardamos 6 meses. 6 meses, ¿no? Entonces, ese es un punto que está atascado, y apenas, no sé si leyeron la semana pasada, que también hubo una controversia en la interpretación del acuerdo bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, como si esto no fuera poco. ¿Qué es el acuerdo bilateral? No es otra cosa más que un tratado de libre comercio en materia aérea. México lo promovió y se terminó aprobando en el 2016. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Pues lograr que haya una mejor interacción entre las aerolíneas norteamericanas con las mexicanas. Pero después de todas las medidas que se han venido adoptando en esta administración, y sobre todo la forma, ¿no? Intempestiva, lo platicamos también aquí, ¿no? La salida de las aerolíneas de carga del aeropuerto de la Ciudad de México, las presiones que sufrieron las aerolíneas comerciales. Regresan, pero por tierra, o sea, eso es un sinsentido. No sé si siga pasando aún, pero creo que sí. Porque o sea, todavía no se ha logrado llega corregir. La paquetería, ¿no? Al AIFA, y de ahí en tierra al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Y con las condiciones incluso de inseguridad, ¿no? Que muchos de los operadores han dicho. Sí, ¿no? Es decir, que las cargas tienen que venir custodiadas, que se logre generar la conectividad suficiente desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, digamos que hay un entorno, yo lo decía ayer, donde por un lado tienes la degradación de categoría con los Estados Unidos. Por el otro lado tienes esta falta o discrepancias en la interpretación del acuerdo bilateral con tu principal socio comercial en materia aérea y de negocios, ¿no? Y por el otro lado ahora tienes la operación de una aerolínea que es del gobierno, ¿no? Entonces, difícilmente, bueno, más los problemas que ya hemos dicho aquí también en el espacio, o sea, aquí la jefa también ha platicado con el nuevo director del aeropuerto, que hay que reconocerlo. Lo cierto es que ha pues tratado de hacer un esfuerzo importante por mejorar los estándares de servicio. Lamentablemente las condiciones de la ICM impiden, por más que dinero que le pongas, pues que se note, ¿no? Una diferencia importante en el servicio. Entonces, digamos, el cúmulo de estas cosas que parecen de pronto aisladas, pero están conectadas entre sí, creo que pinta un panorama, la verdad, complicado para la industria hacia el final, digamos, de esta administración, ¿no? Por supuesto que hay cosas buenas, como siempre lo hemos dicho, el volumen de pasajeros sigue creciendo, hay una gran ansiedad de los viajeros de negocios y de placer para seguir utilizando las aerolíneas, incluso a nivel internacional. Lo que yo veo más bien como un punto negativo es que todo este boom o toda esta generación de demanda podría estarla aceptando de manera mejor la industria mexicana, ¿no? En el caso del bilateral con Estados Unidos, pues han ido ganando terreno las aerolíneas norteamericanas porque las mexicanas no pueden volar, por lo que tú decías, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo y qué tan grave puede ser operar nuevas rutas, incrementar frecuencias? ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar? Pues no lo sabemos. Y eso sí implica
sobre todo, como yo digo, para los usuarios. Digo, más allá de que le vaya bien o mal a las empresas, porque son empresas y son negocios. Pobrecitas, qué bueno, para el usuario. Pero nosotros, que somos los que pagamos los boletos de avión, pues tenemos menos opciones. Y seguramente se han encarecido. También, porque entonces hay menos oferta. Y si hay menos oferta, pues nos la dejan ir más cotizando ahorita un boleto en el verano a Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Nueva York es impensable. Cuesta 20,000 pesos, ¿no? Sí. Cuando la en clase turista, ¿no? Cuando te puede costar 25,000 o 28,000 un boleto a Europa. Entonces, sí hay un movimiento, sobre todo en las cifras turísticas, de mexicanos yendo o volando más lejos, haciendo vuelos de larga distancia, en lugar de hacer vuelos hacia los Estados Unidos, que es el mercado natural. Exacto. Pero esto es consecuencia, pues, de una falta de oferta y de opciones que deben de tener los usuarios, ¿no? Oye, en tu experiencia, ¿qué le haría falta a la AIFA para que llegara la gente, para que se enamoraran de él? Porque no es un aeropuerto que esté feo. Solo conexión. Que esté conectividad. Conexión y promoción, ¿no? Me parece que esa es la parte fundamental, que es de la que sigue cojeando, y que me preocupa que bajo esta misma óptica la nueva aerolínea pudiera sufrir de lo mismo, es decir, de una falta de promoción, de una falta de comercialización. Se dibujaba ayer un poco en la conferencia de prensa que a través de la empresa Maya Mexica Olmeca, que va a ser el holding, por así llamarlo, del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles, ahora de la nueva aerolínea. O sea, MAME. Se iban Maya Mexica Olmeca, MAME. Se generan algún tipo, digamos, de alianzas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tiene que venir, pues, esta capacidad y creatividad para generar realmente que algún pasajero que vayas a trasladar en la aerolínea mexicana después vaya a utilizar el Tren Maya y que después utilice el aeropuerto de Tulum. Es decir, sí se necesita un planteamiento, digamos, como muy integral, que aunque ayer se mencionaba en la conferencia, pues la verdad es que sabemos poco, ¿no? Y además, pues en el camino vienen pues todas estas dudas sobre tiempos de inauguración de cada una de las obras, rentabilidad, etcétera. Pero y si se supone que todo es maravilloso, todo en el plano es maravilloso, y las ganancias se dan espectaculares, ¿a dónde van a llegar esas ganancias? Que recordarás que eso es un punto bien importante que dices, Dani, porque recordarás que esta empresa tiene como uno de sus objetivos el mantenimiento incluso de la propia Secretaría de la Defensa, de la gente que se va jubilando y se va retirando, ¿no? Es decir, decía hoy el presidente que no es un negocio que está buscando un lucro, ¿no? Una ganancia. Bueno, pues no queremos que genere ganancia, pero tampoco queremos que genere una pérdida, ¿no? Claro. Y bajo esta lógica, y regresando un poco a tu pregunta, Fausto, pues ¿qué falta? Pues falta promoción, ¿no? O sea, lo platicamos creo que aquí, en la última vez que estuve por acá, en el propio tianguis turístico que se hizo en la Ciudad de México. Yo insistía, bueno, ¿dónde ves el stand del aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Dónde está la promoción? ¿No? Sí, aquí nos ha tocado oportunidad de ir a ferias turísticas, no solo de este corte, sino de algunos otros. Pues lo que necesitas es una muy buena promoción, ¿no? Entonces, que no se ha hecho. Porque siguen acusando a que es resistencia, pero yo ya no creo que sea resistencia de las personas, ¿no? Simplemente vuelves a las matemáticas puras, ok, el boleto, lo decías, me salen 1,500, pero si llego allá, porque además también ha pasado, y ya hay esos vuelos que llegan a despegar, pero tienen que parar en Ciudad de México, o sea, es un vuelo de 1 minuto para bajar a Ciudad de México y luego volver a volar, entonces dices, ¿cómo? Sí, las condiciones, digamos, no son las óptimas. Y yo creo que este punto que tú dices, y revisando la propia oferta que ya hay en el Felipe Ángeles, porque como bien dices, Maca, ¿no? Muchas de las, sobre todo las aerolíneas de bajo costo, apostaron y dijeron, Monterrey. Pues vamos ahí vamos a operar, ¿no? Tenemos mejores condiciones. Lamentablemente, ¿por qué vemos que solo hay 3 vuelos entre el AIFA y Monterrey al día? Pues porque no hay demanda. Pues no hay gente y aunque baje 20% el precio, como dices, ya al momento de hacer las cuentas, pues vas a seguir prefiriendo salir del aeropuerto de la Ciudad de México, porque ahí es donde tienes a lo mejor la conexión, o de la conexión vas a un destino internacional que hoy no puede ofrecer. Y que hay gente que también, hay que decirlo, no lo está prefiriendo, que van a la AIFA y dicen qué belleza y salí a tiempo. No, son los menos, esa es la verdad. Y falta conectividad. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿y las otras pistas? O sea, el AIFA sigue con una pista, tiene 2 pistas, ¿no? que pueden utilizarse, pero se puede ampliar a 4, ¿no? O sea, el plan, digamos, maestro de desarrollo de este aeropuerto permite superar los primeros 20 millones de usuarios, que un poco para
lo hemos dicho aquí para poner en comparativo, y Cancún se anda por los 28 ya millones de pasajeros. El 75% de los pasajeros son internacionales en el aeropuerto de Cancún. El aeropuerto de Cancún es nuestro aeropuerto. Pero ahora más... va a tener el aeropuerto de Tulum a un lado como un tema de competencia, que eso va a ser súper interesante, saber si hay interés de las aerolíneas, sobre todo de las aerolíneas de llegar internacionales, directo a Tulum. de llegar directo a este aeropuerto en lugar de llegar al aeropuerto de Cancún, que hoy permite pues buenas instalaciones, conectividad, en fin, ¿no? Que podría ser, o sea, es un poco parecido el caso como Puerto Vallarta, ¿no? Que pelean de, pero es que Riviera Nayarit, que tenga su aeropuerto y demás, ¿no? Que ahí sí no se ve ni... Pero ¿te acuerdas que lo platicamos ¿no? en algún momento? Puerto Vallarta, la verdad es que es uno de los destinos que incluso está en la lista de los 20 aeropuertos. Es un aeropuerto de ayer. con muy buena conectividad. Tiene muy buena conectividad. Sí, hay con una, Estados incluso Unidos ya quedó y rebasado de alguna manera. Y esa es la razón por la cual también, y hay que también reconocer las cosas buenas que se han emprendido, el gobierno ha emprendido una buena actividad en 2 aeropuertos que aquí lo comentamos, creo que hace casi ya un año. Uno de ellos, el de Tepic, que ahora va a ser el aeropuerto de la nueva Riviera Nayarit, le van a cambiar el nombre, pero sí hay una inversión importante que se está haciendo para una remodelación de tal suerte que permita llevar parte de esa demanda que hoy tiene Puerto Vallarta, dividirla con, en este caso, de Tepic. Y el otro caso es el de Puerto Escondido. Es un aeropuerto y es un mercado muy particular, muy chiquito, pero que después de la pandemia, pues mucha gente, sobre todo extranjera, ha optado pues por vivir incluso ahí, ¿no? O pasar o vacacionar. Es un aeropuerto que tenía una pista muy corta y también se le está generando una inversión para que sea un aeropuerto pues mucho más turístico. Entonces, existen estos contrastes donde estás haciendo cosas positivas en aeropuertos que estaban de alguna manera incluso abandonados. Y por otro lado, pues estas inversiones que se están haciendo en la aerolínea o en el propio AIFA, pues que quedan sobradas para lo que se está planeando. O sea, ¿no? al final no costó tan barato, ¿no? El AIFA. O sea, al final no fue tanto el ahorro. No, bueno. Ayer todavía el presidente mucho. todavía mencionaba que era hacer comparativo, 70 mil millones de pesos la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles contra 310 mil que pudo haber costado el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Pero esto evidentemente pues no trae los costos asumidos de la cancelación, los exacto, bonos, lo que te iba a decir, costó no construirlo. Que seguimos pagando. Y seguiremos pagando. Costó no construirlo y no tan lejos de lo que costó el AIFA. Bueno, ahora la discusión del vicealmirante director del aeropuerto de la ICM, seguro lo han visto, pues era un poco este jaloneo de decir, bueno, pues si vamos a la Secretaría de la Marina va a administrar el aeropuerto de la Ciudad de México, pues también necesita recursos. Y esos recursos hoy se están acumulando para pagar la deuda de la emisión de los bonos del aeropuerto de Texcoco que se cancelaron. Entonces, ¿cuál es la perspectiva un poco hacia el aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, pues si no, por más que nos incrementen el TUA, pues no va a haber recursos suficiente que alcance para mejorar la Terminal 1, la 2, ampliar las pistas, ¿no? Porque aparte es un aeropuerto al que se le dejó de meter porque ya no iba a existir. Exacto. Claro. Esa es la verdad, o sea, se le dejó de dar mantenimiento porque iba a dejar de existir, pero existe. Existe y sigue siendo el preferido en el gusto ahora sí que de la gente. Claro, ¿no? que por más que recortes horarios, slots, etcétera, la gente sigue asistiendo, lo prefiere. O sea, este año se va a volver a romper el récord de más de 50 millones de pasajeros, ¿no? Sí, y esa es la preocupación. El AIFA se va a convertir, digo, y no lo digo de mala manera, que bueno para los que puedan, pero va a terminar siendo un aeropuerto local en el sentido de a las personas que les queda a 10 minutos de distancia de su casa o a 15 minutos van a decir, ya, aquí está la vuelta porque no hay ningún problema. Entonces va a ser como de la zona, no realmente... Sí, y que funciona, ¿no? Digo, el sistema, por ejemplo, aeroportuario que hay alrededor de Nueva York, ¿no? Con el aeropuerto de La Guardia, Newark y aparte el John F. Kennedy funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque tiene conectividad, ¿no? Y entonces sí, de pronto te puede dar lo mismo tomar un avión de United para llegar a Newark o tomar el de Aeroméxico, ¿no? Sí, o el de Delta mismo para llegar al John F. Kennedy, porque las distancias son similares, la conectividad para llegar a la ciudad te lo permite. Y ahí solo te fijas en tu bolsillo. Y sobre todo te fijas en el bolsillo, ¿no? Y incluso en los horarios, ¿no? Porque ese es un poco el tema, ¿no? Si a lo mejor el horario te conviene, pues dices, me arriesgo a ir a un otro... Al Newark. ¿No? A Newark, ¿no? Y puede haber también un pleito, esto ya es un poco sacado de contexto, pero puede haber también ya un pleito en el sentido de que lo estabas mencionando, ¿no? La Marina diciendo, pues, ¿y a mí para dónde?
y los militares, pues ahí está todo, ¿no? Con su mamo, Claro. o ya mamó, mameo. Mame. Tocas un punto importante y lo digo brevemente. Han nacido 2 grupos aeroportuarios, ¿no? en este último año. Un grupo aeroportuario comandado por la Secretaría de la Marina, que tiene a la cabeza el aeropuerto de la Ciudad de México y algunos otros aeropuertos pequeños, que eran aeropuertos y servicios caótica auxiliares. la transición, ¿eh? Y ha sido caótica. Horrible. Sí. Y el otro grupo aeroportuario, que es manejado por la Secretaría de la Defensa, que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles a la cabeza, ¿no? Junto con Tulum. Entonces, si hay 2 grupos aeroportuarios, en la práctica decía el presidente, es que no hemos privatizado ningún grupo aeroportuario. Pues tiene toda la razón, pero sí se crearon 2 grupos aeroportuarios porque la entidad gubernamental que administraba los aeropuertos que no estaban concesionados, se terminó ya reacomodando justo en lo que tú dices, claro. Y de que va a venir un pique, pues es natural, ¿no? O sea, son dos entidades operativas y económicas distintas. Pero aparte, que por si supuesto eso va a beneficiar al usuario, que vengan más aerolíneas. Qué bueno. ¿No? Entre más opciones haya, sin duda mejor, ¿no? Aquí lo hemos dicho una y otra vez, entre más competencia haya, qué bueno. Entre menores precios que paguemos, está bien, pero siempre y cuando tengamos un servicio pues de calidad, ¿no? Importante y de puntualidad, ¿no? Sí. Y que las condiciones de ambos aeropuertos pues se logren establecer de la mejor manera, ¿no? Y que haya, ¿sabes qué? O sea, también buena relación entre los operadores del aeropuerto y las aerolíneas, porque cuando nos hicieron esa jalada de que no, pero no revises solo el horario de tu aerolínea, revisa el del aeropuerto, porque hay aerolíneas, ¿no? Que era, en específico era Volaris, ¿no? Que tenía su hora de salida para las 3 de la mañana y te ponía el vuelo a las 10 de la noche. Sí. O sea, eso era Volaris, pero que tengan armonía entre ellos, porque el jodido, como siempre, o sea, lo peor que podrás tener es un aeropuerto que no tiene malas condiciones, que aparte tiene falta de puntualidad, que los operadores aéreos se pasan de listos, ¿no? Sí, y que tú como usuario, pues no tienes gran margen de maniobra para quejarte, ¿no? Y no te protege nada. Y nada te protege. Porque se avientan la bolita, te quejas. Ah, pues sí, vaya con Profeco. ¿Qué vas a ir con Profeco? Estás ahí varado. Claro. ¿No? O sea, lo último que piensas en ese momento es en ir a levantar las denuncias. Sí, ¿no? sí, permítame. Voy ahorita a cumplir con mi obligación ciudadana de denunciar cuando... O sea, pero ya estás ahí mal pasándote y demás. Otra cosa que te quería preguntar que sucedió, pues esta semana también fue caótico el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ni los escáneres. Bueno, las revisiones manuales. O sea, sí. A ver, ahí hay un tema que creo que todos lo hemos vivido. Solo funciona, y si no me equivoco, desde la semana pasada, puede ser que haya una imprecisión, pero hasta la semana pasada en la Terminal 2 solo uno de estos escáneres de los modernos, ¿no? Donde te hacen levantar las manos, etcétera, que no te hacen la inspección a mí me manual. dijeron, no, pásele, porque no jala. Pero yo soy muy curioso y le pregunto incluso a los propios operadores, oigan, pues, ¿cómo se sienten? No, pues están hartos también todo el día estar pasando el aparatito el Garrett, ¿no? El Garrett. Que te hacen revisar como hace 20 años, ¿no? Sí, que ya hasta te hacen, o sea, porque a mí, yo siempre sueno todo por cosas que traigo y así, pásele. O sea, ya porque están hartos también, no están haciendo bien su trabajo porque no son escáneres humanos. Y ahí se falta, y lo ha dicho el propio director del aeropuerto, que te digo, ha ido paulatinamente organizando cosas. Aquí te acuerdas que se lo platicó a Adela, ¿no? Del esfuerzo que se estaba haciendo. Pero te voy a decir algo de los escáneres, hablando en específico, porque a mí sí me ha tocado y eso, y lo digo yo más como papá, y yo creo que le pasa a todos los papás ahorita en este momento, ¿no? Es muy molesto. Porque justamente pasa eso, tú ves que no lo están utilizando. Pero cuando vienes con la carriola, primero es casi de mete la carriola ahí y dices, a ver, la carriola no cabe. Entonces te ven como ya de mala manera. Y luego el bebé viene dormido. Saca el bebé y pónmelo así y ponlo así para que... Oye, ¿qué le pasa? Claro. O sea, bueno, pero que también eso pasa en todos los aeropuertos mayores, ¿no? Y a todos nos enoja cómo nos revisan y los modos. O sea, eso sí, pero que no sirve el pinche escáner y que entonces haya una cola porque una pobre persona tiene que estar todo el día. Con el Garrett. O sea, siempre nos va a enojar cómo nos revisan en los aeropuertos. Por eso es un hecho. Porque así el escáner está haciéndolo con el bebé, o sea, es peor. Pero ¿qué va a pasar con lo de los escáneres? El director del aeropuerto ya ha dicho que están en la licitación para sustituir todos estos escáneres para que sean de última generación. O sea, si tú vas a algún otro aeropuerto
aeropuerto del mundo, ¿no? Como dices, las revisiones siempre a nadie nos gustan, Nos caen mal. Nos caen mal. La aviación en el mundo siempre está pensando en tener pues una especie de escáner donde tú pasas cuando tú y no comparas nada. esa revisión, cuando tú vas a cualquier otro aeropuerto, los que hemos podido estar en cualquier otro aeropuerto, y tú de repente vas con tu bebé y no pasa sácalo de la silla, oye, viene dormido, y pónmelo así, porque además es así. En Estados Unidos es peor. No, perdón. No, sí, son mucho peor. Llevo un año y medio haciéndolo. Batallando. Entonces, en la Ciudad de México o cuando sea, comparado con... No es así. O sea, sí es diferente. Ahí hay una gran área, digamos, de oportunidad. Pero en todos los aeropuertos de todo el mundo es prepotencia, es incómodo. Y hay otro que seguramente les ha pasado. Ahora, si vienes de un vuelo internacional, al menos me sucedió en la Terminal 2 hace poco tiempo, que ya pusieron las máquinas que puso Marcelo, ¿no? Antes de irse con el pasaporte electrónico. Pues no hay nadie que le diga a la gente, haz la fila del pasaporte electrónico o haz la fila del pasaporte normal. Parece que no lo saben ni usar ellos, aparte. Se atascan, se hacen unas filas gigantescas. O está cerrado de plano, Entonces, yo creo que sí hay cosas que, aunque sean manuales, un poco de edad de picapiedra, pero mejor organizadas, sin lugar a dudas harían que la experiencia de los usuarios fuera mucho mejor y que no pasáramos siempre coraje por la maleta, por la revisión, por el tema de migración, por la propia bajada de los aviones. Lo preocupante es que esperar, ¿no? con todas esas incomodidades la gente sigue yendo al Benito Juárez, ¿no? Al de AICN. Pues porque va a pesar de todo. Ahora, los escáneres del AIFA son otra cosa. Claro. O sea, ahí justo a eso iba, la ¿no? neta, o sea, sí. que lleguen esos. La experiencia que hay, que menos filas, más puntualidad, pues claro, pero algún día creo que aquí lo decíamos. Esas son el tipo de cosas que deberían estar mencionándose en promociones. O sea, esas son tus ventajas comparativas respecto de la utilización de otros aeropuertos. Y la verdad es que no se ha hecho. No ha habido oficio ni ganas, yo creo, de generar, digamos, esa... pues promoción, decir, mira, pues estas son las ventajas de volar desde el AIFA, ¿no? Respecto de volar en otro aeropuerto. Eso no se ha hecho y es un poco, regreso a mi punto con lo de Mexicanas. Si no se logra una comercialización adecuada, va a ser bien difícil que los usuarios decidamos optar más allá del legado de Mexicana, que a lo mejor todos los que estamos aquí en la mesa recordamos, ¿no? De la Mexicana de Aviación. Pues la gente no va solo por el recuerdo, la gente vamos por el servicio, por la puntualidad, por los precios, ¿no? La atención, que ojalá, de verdad, insisto, que le vaya bien a la aerolínea y que realmente represente, digamos, una alternativa para que tengamos mejor servicio y más opciones de vuelo. ¿No? Se ve difícil, pero... Y un gran reto también, tener la confianza del usuario, ¿no? Creo que eso... no hay hoy. O sea, aquí muchos mensajes y no tiene que ver una cosa con la otra, pero no hay confianza porque dicen, sí, así como el metro, ¿no? Bueno, pues va a ser una aerolínea del Estado y cuáles van a ser sus estándares de seguridad. No hay confianza. Ese es el tema bien importante. Sí. Nos puede gustar, pero iremos cómodos o no, pero el valor más importante, lo hemos dicho aquí una y otra vez, es la seguridad operacional. Por eso es tan importante, Maca, que los aviones que se van a traer estén debidamente certificados, que haya personal de mantenimiento certificado, que los propios pilotos y sobrecargos tengan la capacitación y no por un asunto express de querer arrancar la aerolínea con toda velocidad, vayamos a perder algo que es lo más importante, que tomemos el avión y lleguemos con bien de nuestro lugar de origen a nuestro destino, ¿no? Creo que ese es, quizás te diría yo que, claro que nos preocupa la rentabilidad, claro que nos va a costar de los impuestos, pero lo que nadie quisiéramos, sin lugar a dudas, es que ocurra una tragedia, un accidente, o que el personal que va a bordo del avión, las tripulaciones, no tenga la capacitación para atender. Pues finalmente un sobrecargo, eso es lo que hace. Llega a salvarle de pronto la vida a alguien que le da un ataque cardíaco, alguien que sufre una crisis de ansiedad a bordo del avión, alguien que quiere abrir la puerta de emergencia. Todos los protocolos. Esos son realmente los protocolos. Esa es la chamba, por así llamarle, de las tripulaciones. Y que padre, o sea, que salga una aerolínea y que funcione y que de verdad le dé la oportunidad, ¿no? Si va a ser mucho más barata, a gente que tenía que hacer viajes por tierra, por ejemplo, de que ahora lo pueda hacer por avión, por aire, porque aparte por tierra tampoco es seguro, tampoco es barato y en la calidad que hay muchos coches en la Ciudad de México es mucho más peligroso. O sea, de verdad que bueno, que ojalá sí sea más barata y sí sea segura y que le dé la oportunidad a gente
que generalmente no puede volar, que para eso lo hacen, pero que se cumpla ese cometido. Que se cumpla ese cometido, que no haya, digamos, estos subsidios infinitos, porque pues es darle vida artificial a un negocio que por sí mismo tiene que ser rentable, ¿no? Y que también desde el punto de vista de los negocios, y aquí hablo más bien por las aerolíneas, que no todas obviamente pueden opinar al respecto, lo que te dicen en privado, pues es, oye, que haya condiciones de competencia para todos, no que Dani ahora tenga una preferencia porque es del Estado mexicano y va a tener que pagar menos combustible, o el plazo para que yo le pueda pagar mis costos aeroportuarios sea sí, porque igual largo. Empiezan a sacar promoción para todos los militares, ¿no? Ustedes vuelen por esto y entonces van a decir, con eso va a salir la lana, pero no, ¿cuánto puedes aguantar? Claro, ¿cuánto puedes aguantar? Y creo que ese es el punto más importante. Y de que le vaya bien, y que no como le hemos dicho seguridad. aquí, que le vaya bien, se lo deseamos. Se ve difícil, se ve complicado, y yo creo que en esos puntos son en los que hemos señalado donde se tiene que hacer una labor importante para que le vaya bien y vamos a usarla también. Y que no basta, ¿no? Con colgarse la medallita. Construí un aeropuerto, hice una refinería, hice un Tren Maya y una aerolínea. Ok, pero ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están funcionando? Y si esos recursos están funcionando, empecemos con la pregunta. ¿Qué refina? El Tren Maya, ¿cómo va? ¿No? El aeropuerto, ¿a cuántas personas mueve? Alguien ayer me decía, oye, estos 210 millones de dólares, pues solo por mencionar un ejemplo, ¿no? El sector salud, el desabasto de medicamentos que aquí en esta mesa se ha platicado, ¿no? Oye, pues ojalá que sea bien ocupado, porque sí hay otros sectores económicos donde se requiere mucha lana y que lamentablemente pues no está fluyendo, y hay una gran cantidad. A mí la parte de los pacientes y el desabasto de medicamentos me parece de las cosas quizás más graves. Y entonces cuando ves tipo de... Y de las más indolentes. Y de las más indolentes. Entonces cuando ves este tipo de aventuras empresariales, cuesta trabajo entender que le vaya bien y que hayan hecho un muy buen plan de negocios para que sea rentable y para que los usuarios tengamos más opciones. Bienvenida a la competencia, bienvenido que haya menores precios. Exacto. Pero bienvenido el buen servicio, bienvenida la seguridad, ¿no? La puntualidad, exactamente. Y los derechos de los usuarios. Sí, ya no es reticencia ideológica de ir, sino es como, pues, ¿cómo voy si me sale más caro o al final es más latoso y no es conveniente que yo vaya, ¿no? Sí, pero a ver, también, o sea, hay opiniones, amigos míos, de, no, hombre, el AIFA, una belleza, me llevan en 5 minutos y eso, pues sí, güey, te llevó tu chofer, te dejó ahí, ibas en el celular mientras alguien manejaba por ti, ¿no? O sea, la verdad, llegaste el domingo en la noche y te estaba esperando tu camioneta para llevarte a tu casa, ¿no? Y llegaste rapidísimo a tu casa en Santa Fe, cabrón, en Las Lomas, o sea, ¿no? También. Sí. Digo, el presidente de los Estados Unidos, en el reporte que hicieron, que se hizo conocido, el Bumpy Ride, que desde ahí dices, ya, ¿no? O sea, esa es la imagen que se tiene. Sin lugar a dudas, ¿no? Que Bumpy Ride hubiera sido también el viaducto, o sea, la verdad. Pero a ver, eso no es novedad. Los aeropuertos en todo el mundo están lejos. Siempre, todos. Pero tienen maneras de llegar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, y la otra, digamos, nada más para cerrarnos con buen sabor de boca, la verdad es que en términos turísticos vamos muy bien, ¿no? Ha crecido bastante, digamos, el flujo internacional en lo que va de esta primera mitad del año. Hay aeropuertos, como decíamos, el de Cancún, ¿no? Que explota, digamos, de turistas internacionales, ¿no? Ahí nada más está el tema que creo que lo platicamos aquí la última vez, ¿no? Del maltrato que se le está dando de pronto a algunos pasajeros, sobre todo de Latinoamérica, que están ahí el área de migración y está siendo un poco ruda. Claro, ¿no? O les exige dinero, o los regresa porque no dan dinero. El de Tijuana de repente vas pasando para llegar a las bandas y así de la nada, tú y tú, vengan. Sí, de manera muy discrecional, ¿no? Sí. A pesar de que tengan sus documentos. No como en el aeropuerto de la Ciudad de México, que pican un botoncito, las autoridades y le tocó revisión. Bueno, pues ya. Exacto. Pero vamos, en general va bien, digamos, el tráfico. Hoy ya está más migrado el tráfico hacia el aeropuerto de Cancún. Monterrey y Guadalajara están creciendo bien, la verdad. Entonces sí se están consolidando como otros pequeños hubs, ¿no? Desde donde se está generando buena conectividad. Y algunos otros aeropuertos pues, de placer, como, ¿no? Los Cabos, ¿no? De placer, Puerto Vallarta, pues así se conocen. Ya sé. No, está bien, pero me da risa. Van muy bien y están entregando, la verdad es que muy buenos números, y por eso pues da un poco de tristeza, de reflexión, decir, bueno, pues
gracias a que México sigue siendo un destino muy atractivo, importante en el flujo, digamos, internacional de turistas, no tener la conectividad suficiente, pues cuesta, ¿no? Porque podríamos estar sacando mucho mejor provecho, generar muchos mejores empleos, generar más recursos incluso hasta fiscales para el gobierno. Y desahogar, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, porque entonces para ir de otra parte de México, ¿no? De la República, tienes que hacer tierra en la Ciudad de México. O sea, no puede ser que los vuelos domésticos no tengan esa... Que ha sido desde hace muchos años ese problema también. Muchas gracias. Otro día ven con más calmita, Carlitos. ¿Dónde te pueden seguir si te quieren preguntar de todos estos temas? Si me quieren preguntar, pues en mi LinkedIn, la verdad es que ahí es donde subo más bien mis opiniones. Aparezco como Carlos Torres. Y ahí algunas colaboraciones o estos roadshows que tú dices. Exacto. Ahí me ayudan. De pronto no somos tan oportunos, pero todo su tour de medios. Sí, porque si lo siguen en Instagram van a ver pura fiesta. Es otro Carlos. Ese es otro contenido. Es creador de contenido también por allá, de otro tipo. Pero bueno, muchas gracias, Carlitos Torres. Todo un experto en estos temas.